Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida a otro episodio más de Hablando de Derecho. El día de hoy tenemos un tema muy controversial y muy interesante, la reciente reforma a la Ley de Aguas Nacionales. Para hablarnos de ello, tenemos a un gran invitado que domina ampliamente el tema. Nuestro invitado es licenciado en Derecho por la Universidad de Sonora, especialista en Administración Pública Municipal por el Instituto Sonorense de Administración Pública, también especialista en Gestión Íntegra de Cuencas Hidrológicas por el Colegio de Sonora, así como diversos diplomados. En su trayectoria laboral fue director general jurídico de la Secretaría de Infraestructura Urbana y Ecología del Estado de Sonora, director general jurídico de la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado de Sonora, Coapay, director jurídico de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento de México, director jurídico del Organismo Operador Municipal del Agua de Hermosillo, gerente del Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, gerente de Servicios a Usuarios de la Comisión Nacional del Agua y actualmente consultor privado. Le damos la bienvenida y agradecemos al licenciado Juan Jaime Sánchez Mesa por aceptar la invitación para hablar de este tema. Licenciado Sánchez, pues el tema, la reforma a la Ley de Aguas Nacionales, otra vez le agradezco la invitación de estar aquí. Al público en general le queremos comentar que la reforma a la Ley de Aguas Nacionales es una reforma reciente que se publicó el 11 de diciembre del 2025. Un tema muy interesante y muy controversial, sobre todo aquí de mucho interés para el estado de Sonora, ¿no? Licenciado, y me gustaría preguntarle como una primera pregunta. ¿Nos puede hablar a grandes rasgos de las reformas sustanciales o las diferencias sustanciales de esta reforma? ¿Qué se modificó? ¿Qué se reformó? Bueno, eh, el aspecto más importante de la reforma es la eliminación de la posibilidad que contemplaba la Ley de Aguas Nacionales de la transmisión de derechos entre particulares. Ok. Incluso mucho antes del que tuviera lugar la reforma, o incluso antes de que la presidenta de la República enviara la iniciativa al Poder Legislativo, el propio Ejecutivo había venido, haciendo una serie de consideraciones Ujú. acerca de lo que consideraba que había que modificar en la ley. Y era precisamente esto bajo el argumento de que eh, el, el, eh, las aguas nacionales son propiedad del Estado. Ujú. De hecho, no es un argumento, es un hecho, es un dato consignado en el artículo 27 constitucional y al parecer del Ejecutivo Federal, el hecho de que el titular de una concesión de aguas nacionales pudiera a su vez transmitir ese volumen a otra persona, a otro usuario, se consideraba violatorio de ese principio constitucional. Ok. De hecho, esto es una opinión muy personal, Ujú. no era así porque el Estado nunca perdía la titularidad de los derechos consignados en cualquier documento. Es decir, las facultades que tiene el gobierno federal para ejercer precisamente el gobierno sobre las aguas nacionales no se pierde por el hecho de que se concesione su uso a un particular Ok. o de que este particular a su vez esté en condiciones de transmitirlo a otro. La ley de aguas nacionales, especialmente porque esa transmisión de derechos que contemplaba la ley no era simplemente por la voluntad del titular de un derecho. La propia ley de aguas nacionales contemplaba una serie de requisitos que el concesionario de unas aguas, de un volumen determinado, Ujú. tenía que cumplir. Había un procedimiento a través del cual se tenían que satisfacer una serie de requisitos para que cedente y cesionario concurrieran en ese trámite y un volumen, ya fuera de la totalidad del volumen concesionado a un usuario o una parte de este, se transmitiera de un usuario a otro. A partir de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de diciembre del año 2025,
esa posibilidad desapareció. Ok. Quiere decir entonces que ya no tenemos derecho a heredar. Por ejemplo, un caso práctico. Si yo tenía un pozo, fallecía o tenía la concesión de ese pozo, la concesión ya no podría pasar a mis herederos. Antes sí se podía y ahora ya no. Bueno, la ley establecía, y eso subsiste en la ley, Ajá. la posibilidad de que la ley establecía la posibilidad de la transmisión. Ok. Esta transmisión ahora desaparece entre particulares y lo que surge es la figura de un fondo de reserva de aguas nacionales. Ok. Ese fondo de reserva de aguas nacionales, de acuerdo con la reforma, es una bolsa, digamos, que se constituye con todos aquellos volúmenes de agua de los que se desprende un concesionario Ok. para transmitirlo a otro, pero ya la transmisión no es en forma directa, sino a través de la Comisión Nacional del Agua. Es Ok. decir, el concesionario, en el caso que tú planteas, el concesionario fallece y hereda el derecho a la explotación de esas aguas a un familiar. Ajá. Ese volumen no pasa automáticamente al familiar. Ok. Es la Comisión Nacional del Agua la que asume ese volumen, y la Comisión Nacional del Agua determina si está previsto que pase precisamente a uno de los herederos, al heredero que, de acuerdo con la resolución que en ese caso ocurra a través de un juicio o a través de la propia disposición testamentaria, a, a- a- a un heredero, a un familiar, a cualquier otra persona que haya decidido, digamos, del fallecido. La diferencia es que ahora es la Comisión Nacional del Agua la que interviene para asignar, en su caso, en caso de que la Comisión Nacional del Agua determine que se cumplen Ok. una serie de requisitos. Lo va a vigilar, podemos decirlo. Sí, aquí el asunto es que había una disposición expresa en la ley que bastaba con que la disposición esta del heredero existiera para que tuviera lugar esta transmisión. Originalmente la iniciativa no contemplaba esto, sin embargo, tuvo lugar en la Cámara Legislativa de origen, en la Cámara de Diputados del Ok. Congreso de la Unión, una discusión en la que se logró, digamos, que atemperar esa circunstancia, ¿no? Ajá. El asunto es el siguiente. Uno de los problemas que tiene esta figura del fondo de reserva Ajá. es que la propia ley, la propia reforma a la Ley de Aguas Nacionales, no determina la manera en la que va a tener lugar esta transmisión, la manera en la que va a tener lugar o en qué va a consistir la intervención de la Comisión Nacional del Agua, Ok. cuáles son las reglas a través de las cuales la Comisión Nacional del Agua va a otorgar ese volumen a quien el heredero, si seguimos en el ejemplo de los derechos sucesorios, o el vendedor de un rancho o el vendedor de un establecimiento industrial, en cuya operación obviamente se encuentra comprendida los derechos de agua. Ajá. Ningún sentido tendría para un comprador de un rancho, de un campo agrícola, de una industria favorecida con un volumen de agua, acceder a ese terreno, acceder a esa explotación agrícola, si al mismo tiempo también no está adquiriendo esos Hechos derechos, ¿no? derechos, así El es. problema es que, independientemente del contenido de la ley, lo cierto es que queda una interrogante muy importante por la incertidumbre que genera esta figura, y voy a explicar por qué. Ok. Esta figura genera incertidumbre porque la ley no acaba de resolver la manera en la que va a tener lugar esa transmisión. Esa sesión Es del agua. decir, la propia Ley de Aguas Nacionales en la reforma reserva a un reglamento que, de acuerdo con un artículo transitorio, estará expidiéndose en el plazo de 6 meses a partir del inicio de la vigencia de la ley. Pero lo cierto es que queda pues en manos de la autoridad administrativa y no del Poder Legislativo, como normalmente ocurre, la Ok. definición de la ley. Esto, creo yo, que crea incertidumbre porque el tenedor de un derecho de agua, el Ajá. propietario de un inmueble, de una explotación de cualquier naturaleza turística, agrícola, pecuaria, industrial, etcétera,
no sabe cuáles son los términos en los cuales Así va a es. tener lugar la operación. Y por tanto el comprador también, pues no hay certidumbre Tenemos ese vacío acerca de esas jurídico, ¿no? reglas, Así digamos. es. Ajá. Hay un espacio de discrecionalidad no resuelto todavía que se le genera a la autoridad administrativa Ujú. en aspectos tan importantes como estos, que precisamente de lo que se trataría es de que la ley los definiera Ajá. para que de antemano la actividad económica, que es muy dinámica y que obviamente forma parte de esta actividad económica, en sitios como el estado de Sonora, la Ujú. transmisión de derechos es es un fenómeno, es una actividad, es una modalidad de adquisición de derechos Ujú. muy dinámica, Así es. porque precisamente la propia economía, el propio impulso empresarial de cualquier orden, independientemente de la magnitud de una explotación, por modesta o mediana o grande que sea, está siempre expuesta, está siempre en búsqueda de las mejores condiciones, y el hecho de que un volumen de agua vaya de un propietario a otro era algo que la ley permitía con ciertos requisitos elementales. No Ujú. tiene caso mencionarlos ahorita, Ajá. pero el hecho es que ahora con esta modalidad, más que otra cosa, lo que se genera es una gran incertidumbre que yo creo que es lesiva, digamos, a la actividad económica, porque esas interrogantes, si las consideramos en un contexto o en un marco en donde existen otros serie de atribuciones, en donde el Estado mexicano cada vez va cobrando mayores facultades, mayores atribuciones, y va desplazando las decisiones de los particulares para optar por distintas alternativas. Esto entorpece la actividad económica. Así es. A mi juicio, esa sería en buena medida, digamos, una observación que yo le haría a esta reforma. No sabemos cómo venga el Ok. reglamento, pero como, pues, no sé si el auditorio lo tenga claro, el reglamento no lo hace el Congreso de la Unión, el reglamento no lo hacen los diputados como las leyes, Lo el hace el Poder reglamento lo Ejecutivo. hace el Ejecutivo Federal, Así y es. ahí puede el Ejecutivo Federal plantear pues cualquier cosa que convenga a la visión que en ese momento prevalezca, Así es, ¿no? licenciado. Yo considero que el plazo de 6 meses es un plazo muy extenso, muy largo, ¿no? Para la actividad. Nosotros vivimos de la ganadería en Sonora, que necesita agua, la agricultura e inclusive la minería, ¿no? Claro. Entonces, la otra pregunta, licenciado, es una pregunta que me hacían recurrentemente mucha gente de los pueblos de la sierra, ¿no? Que les mando un saludo, que tengo contacto. Me preguntaban, y a lo mejor está contestada parcialmente, pero me gustaría que nos lo dijera usted. Si nos dicen, si yo soy dueño ahora de un rancho, ¿sí? O una parcela o cualquier inmueble Ujú. y tengo mi concesión de pozo, un aljibe, un represo, inclusive hasta una alberca, un ejemplo. Entonces yo ya no puedo disponer de esa agua, yo sí la puedo disponer o va a venir la autoridad del agua, la Conagua o la autoridad correspondiente y puede disponer de ella fácilmente. ¿O cuál es la No, diferencia en ese aspecto? es decir, los derechos que se adquieren una vez que una persona eh, es beneficiaria de un título de concesión. Ujú. La Comisión Nacional del Agua lo que hace es otorgar títulos de concesión. ¿Qué es lo que toma en cuenta la Comisión Nacional del Agua? Pues parece demasiado obvio para mencionarlo, hay que decirlo. Hay que decirlo, ajá. Cualquier solicitud de concesión de aguas nacionales, lo que tiene que ocurrir antes que nada es que la autoridad verifique la existencia de agua disponible. Ok. Lo que ocurre en Sonora, y de ahí la importancia, no me regreso al tema, Ujú. pero sí vemos cómo se va atravesando a cada rato el tema de las transmisiones. El caso de la cuenca del río Sonora, Ujú. prácticamente toda la cuenca del río Sonora, desde Arizpe, desde la parte alta de Cananea hasta la desembocadura del río Sonora en la costa de Hermosillo, no hay agua disponible. Toda el agua existente ya tiene, por así decirlo, un dueño, ya tiene un concesionario. Ok. De tal manera que cualquier actividad económica que pretenda establecerse tiene que ver
quién es, y eso ocurre en todo el país, no solamente aquí, desde luego en lugares como Sonora, con mayor escasez, es frecuente que la llegada de una industria, que la llegada de una nueva actividad económica que requiere agua, pero que no dispone de ella porque el acuífero está agotado, Ok. porque no hay agua, para No hay. acabar pronto, de manera simplemente dicha. Ocurre con cualquier otro concesionario para que le haga la transmisión. Eso no ocurre. Ahora, el hecho de que una persona sea titular de un derecho, Ajá. ese derecho es firme. Ok. Hay una serie de requisitos que debe tener, de obligaciones que debe de cumplir el usuario para que subsista en su condición de titular de esa concesión y por ende el derecho a explotar esas aguas. Ajá. No hay riesgo, digamos, de que lo pierda por algún acto de autoridad, salvo que incurra en alguna violación a la ley que está establecida. Sin embargo, hay otra cuestión que también tiene que ver con la reforma y que genera también mucha incertidumbre, y creo que será muy fácil desprender o esta afirmación o entender esta afirmación que yo hago. Y consiste en lo siguiente. Uno de los derechos más importantes que están reconocidos en favor de quien es titular de un título de concesión es el derecho a prorrogar esa concesión cuando ésta esté por vencerse. La ley establece un plazo para que una concesión de aguas nacionales otorgada en favor de una actividad, pongamos cualquier caso, una empresa minera, uno de los derechos que tiene, digo yo, la persona moral o física que asume la condición de concesionario de aguas nacionales es prorrogar ese título. Es natural, creo que sale sobrando la explicación de que una actividad económica, vuelvo al caso de la minería, es importante que disponga de esos derechos. De nada valdría una actividad económica como la minería, como la agricultura, como la ganadería o cualquier actividad industrial en donde el titular, el propietario o los propietarios o la empresa dueña de esa actividad no supiera si iba a tener esos derechos de agua por 10 años, por 15 o por 20 años. El ejercicio de la titularidad en un tiempo que depende del propio desarrollo de la actividad es lo que le brinda certidumbre a la empresa, a la actividad, para continuar. El problema que ahora, y este es otro aspecto que la ley introdujo, es que la ley establece ahora que para que una persona pueda acogerse a la figura de la prórroga, es como prorrogar cualquier otro derecho. Hay requisitos, tú tienes que ir antes de que vence el título, vas a la Conagua y le dices, aquí vengo, yo soy fulano, aquí está mi título y lo quiero prorrogar. La ley introdujo ahora una figura francamente muy discutible que fue motivo de discusiones muy enconadas propiamente en el Congreso, pero que desafortunadamente subsistió. Dice la Ley de Aguas Nacionales que ahora para que proceda la prórroga de los derechos se tiene que comprobar la responsabilidad hídrica del titular, pero no dice a qué se refiere esa responsabilidad. Es decir, ¿es un concepto nuevo? Es un concepto nuevo en la ley. La responsabilidad hídrica. Esa responsabilidad hídrica, yo formo parte de un grupo de abogados que está trabajando en observaciones, recomendaciones a la Comisión Nacional del Agua a nivel central en la Ciudad de México, con el ánimo de atemperar ese tipo de figuras, concretarlas de una manera muy clara, precisamente para brindarle certidumbre a quien tiene un título de concesión y que necesariamente tiene el derecho de prorrogarlo y ha cumplido con la ley, que no quede en manos, voy a decirlo, porque eso pasa en manos de un burócrata. Así es. Determinar si esa persona incurrió o no incurrió en un acto de irresponsabilidad hídrica. ¿Quién va a determinar la responsabilidad hídrica? Pues lo va a determinar el reglamento. O sea, el propio gobierno va a decir quién es responsable y quién no es responsable, cuando en realidad ya el título dice cuáles son las obligaciones del titular del derecho, y bastaría con decir, bueno, la persona que cumpla con sus obligaciones como concesionario, pues tiene el derecho a que se le prorrogue. Así es. Sale sobrando, me parece a mí, resulta demasiado obvia esa afirmación como para tener que agregar, como lamentablemente lo hizo
la reforma, esta figura de la responsabilidad hídrica, que vuelvo a decir, genera en favor del Ejecutivo un ámbito de discrecionalidad en las decisiones que, que lo que se traduce, visto de la perspectiva del concesionario, es una gran incertidumbre. Así es, y yo creo que el licenciado, como bien acertado lo dice, cualquier figura jurídica y sobre todo si es novedosa debe estar en la ley, en la voluntad del pueblo, ¿no? Que fue por el Poder Legislativo y dejarla, algo tan importante y sobre todo novedoso, a criterio de un reglamento por alguna autoridad, El sí, reglamento puede ser modificado puede en el ser momento que modificado. sea, como tú bien lo sabes. Exactamente. No está sujeto Así a es. otra cosa, sino al límite que impone la ley. ¿Y cuál es el límite que impone la ley? La definición de la responsabilidad Ok. hídrica, ¿no? Perfecto. Y pues ya empezamos un poquito con esa nueva pregunta, perdón, próxima pregunta, y era, a su opinión, a todo lo que usted ha estudiado, ¿cuáles son los aspectos negativos, además de la prórroga de esta reforma? Bueno, a mí me parece que la figura de la transmisión Ujú, sí se prestó en muchos casos. El problema con el haber excluido la transmisión entre particulares es porque se calificó que era un mecanismo impropio ok, de la ley y que se había abusado de él y que se prestaba. Es probable que haya habido actos de abusos, pero lo importante no era expulsar, eliminar de la ley esa figura, sino establecer los requisitos para que operara. Es decir, fijarle requisitos al concesionario para que pudiera tener lugar la transmisión y no generar esa incertidumbre entre el concesionario, entre el cedente de los derechos y el cesionario de los derechos, a mi juicio es uno de los grandes deficiencias, ok. es a mi juicio la más ¿Y importante. existirá otro aspecto negativo, otra figura negativa? Bueno, pues esta figura de Ujú, de la de la responsabilidad responsabilidad. hídrica. Ok, Y luego hay otra cosa también que creo yo pues genera también preocupación y es la inclusión de una serie de figuras penales en la ley. ok. Ahora se creó un apartado en particular en el que se penaliza con una severidad pues muy significativa ciertas conductas que tienen que ver con el uso de las aguas nacionales, ¿no? O sea, ahora no basta, digamos, con cuando hay una violación alguna de las violaciones a la ley, con la aplicación de una sanción administrativa, una clausura temporal o definitiva de la explotación, sino el riesgo del concesionario de ser penalizado, de ir a la cárcel, ¿no? Ok, Esto también ha creado, digamos, preocupación por la definición de los tipos penales que ok. vienen. Yo no conozco la materia penal, entiendo que no resulta muy propio de la Ley de Aguas Nacionales Ujú, la inclusión de un apartado de delitos ujú, en la propia Ley de Aguas Nacionales cuando ya estaban planteados en la legislación penal el robo de fluido ok. y otros delitos que ya, digamos, reconocían la posibilidad de castigar con sanciones penales ¿Y no incumplimientos. existían en la ley anterior? No existía, no. Es novedoso. Es una Sí, inclusión nueva en la porque ley. sí existen otros delitos en otras leyes como la Ley General de Salud Sí, y sí se ha dado, pero yo considero que no sería lo ideal, ¿no? Como bien ustedes sí, comentan, ya existían en la legislación penal sí, un ya tipo de existían. tipo penal de delitos, Sí, pues, ¿no? ajá, Ok, ajá. muy bien. Licenciado, y ahora pues habrá, de su perspectiva, ¿hay aspectos positivos de esta reforma? Bueno, yo creo que lamentablemente yo no los he encontrado. Ok. Prefiero mantener en esos términos mi comentario. La Ujú, ley fue muy abundante, aunque son dos o tres figuras significativas las que forman parte de la reforma. A mí lo que me parece, por aplicar una opinión a la generalidad de la reforma, ujú, es que empodera todavía más al Estado mexicano ok. en uno de los temas en donde ha tenido lugar históricamente desde hace centurias, en el caso de México,
el control del gobierno federal sobre un recurso natural. Ok. Ahora las facultades del gobierno federal han crecido Ujú, en el gobierno de un recurso cuya dinámica no es posible que el gobierno la controle. ujú. Cuando digo que no es posible que el gobierno la controle, no me refiero al texto de la ley. La ley puede decir lo que quieras, Ajá. pero lo cierto es que en El los actuar. hechos, El actuar. la Ujú. actuación de la autoridad en este momento, la realidad la ha rebasado. Ok. La Comisión Nacional del Agua, Ujú, ese dato es muy significativo, tiene un rezago ujú. de más de 120,000 asuntos. Ok. Más de 120,000 trámites de prórrogas, de transmisiones, de relocalización de pozos. Otro aspecto importante es que ahora se prohíbe el cambio de uso. Ok. El uso que fue otorgado originalmente para la agricultura Uso no agrícola puede variar a a la ganadería. ganadería, no Ok. puede variar a la industria. Excelente. Eso es muy grave para casos como el de Sonora, Ujú, en donde vamos a pensar, ahora que se habla mucho del acercamiento del nearshoring y el desarrollo de actividades industriales en la frontera norte ujú. del estado, en la frontera norte del país en general, industrias. ¿Quién tiene el agua? El 75% del agua del país está concesionada al uso agrícola. ¿De dónde van a hacerse de volúmenes de agua la futura actividad industrial Ujú. para expandir la economía de Sonora, de la que sea capaz de cederle la agricultura? Pero la ley prohíbe ahora Ok, ok. que un usuario de aguas nacionales haga un cambio de uso del volumen. Ok. Quiere decir entonces, licenciado, que si yo tengo un rancho que me dedico a la ganadería, no su totalidad, pero también tengo una parcela o dos, o quiero sembrar frijol o maíz, ¿no lo puedo hacer con ese pozo? No puedes cambiar el uso, No lo puedo no cambiar. puedes cambiar el Y uso. si yo estoy usando para regar esa siembra. En esos casos, hay una figura que ya estaba en la ley y que afortunadamente subsiste. Ok. Cuando hay una dotación para uso agrícola, Ujú. está reconocido en la ley que puede destinarse para otros usos que sirvan para la propia actividad agrícola, Ok, ¿sí? ok. Ahora, eso no quiere decir que cualquier concesión otorgada para un uso puede variar. Ok. Tiene que ser en el mismo sitio, una serie de condiciones Del mismo ramo. que no son no son esas condiciones no permitan, por ejemplo, una nueva industria, vamos a suponer una fabricante de carros, Ujú. una empresa cervecera, una empresa refresquera que va a instalarse, que trae inversiones, que va a tratar el agua, que va a reciclar el agua, que va a generar empleo, que va a generar una serie de impactos económicos en la vida de una comunidad, no puede obtener una transmisión que además implique el cambio de uso. ¿Y por qué digo el cambio de uso? Porque, como digo, en el 75% de las aguas concesionadas están otorgadas a la agricultura. Ok. Esa es una Es un buen dato, limitación ¿no? importante Ujú. que ahora se omitió. La transmisión, como digo, se omitió también la posibilidad del cambio de uso Ok. y las condiciones para la prórroga. Yo creo que uno de los más graves es eso de las condiciones para la prórroga, porque si algo requiere la actividad económica es certidumbre acerca Ok. de la disponibilidad del derecho de agua, que es la base para el desarrollo de la actividad, ¿no? Ok. Bueno, licenciado, pues tácitamente a lo mejor ya está contestada la siguiente y última pregunta, pero a todos los invitados se las hago, más cuando hablamos de una reforma. Para usted, en su opinión, ¿era necesaria esta reforma? Yo creo que era necesaria una reforma, creo que no era necesaria esta reforma. Ok. La ley evidentemente estaba a la espera de una reforma. Eh, la ley es de 1992. En el año 2004, hace 22 años, tuvo lugar una reforma radical a la ley de aguas nacionales. Se modificó más del 80% de la ley. Y después de 22 años y de las crisis que, como bien ocurre, bien se sabe, en el caso de Sonora, han ocurrido en materia hídrica, era importante una reforma. No se dieron las condiciones para una reforma que generara
certidumbre, pero sobre todo que le diera al aparato público la posibilidad de impulsar el desarrollo económico, que sabemos muy bien que sin agua pues es imposible pensar en él, ¿no? Ujú, así es. No quiero verme muy negativo, pero No, no, lo que la es verdad la que realidad. estas disposiciones son las que Ujú. hacen dudar que la verdad se haya avanzado en la materia. Perfecto, licenciado. Pues muchísimas gracias, la verdad muy enriquecedor y un gran expositor y conocedor del tema. ¿Quisiera usted agregar algo de la reforma? No, pues Un punto creo importante. que gracias por el interés de ustedes, de tuyo en lo personal, de impulsar esto. Yo creo que un momento importante para volver a tocar el tema, puedo ser yo y puede ser cualquier otra No, persona, es invitadísimo. una vez que se publiquen los reglamentos, son varios reglamentos de la ley, vamos a ver Perfecto, cuál es el invitadísimo. alcance, cuál es la orientación que se le dio a mucho de Ok, lo que ahorita está simplemente esbozado en la ok. ley. Tenemos que esperar de aquí a julio, yo creo, entonces, ¿verdad? Exacto. Sí, perfecto. Ujú. Invitadísimo, licenciado. Muy Pues bien. muchísimas gracias. Al Gracias contrario, a todo el auditorio. Nos gracias. vemos al próximo episodio.